Hoy vamos a entrar en uno de los periodos más fascinantes de la historia latinoamericana, la del siglo XX. En realidad la del siglo XX corto, como vamos a ver, es un periodo que si uno piensa en hitos en esta etapa, comenzaría desde el punto de vista de los procesos internos con la Revolución Mexicana, que comienza en 1910, y el hito temporal que, por el otro lado, cierra esta etapa, quizás la constituyen los golpes de la década del 70 en el Cono Sur, Uruguay, Chile, Argentina. Quizás el más decisivo fue el golpe de Pinochet en septiembre de 1973 en contra del gobierno de Allende, porque cortó una experiencia realmente novedosa y única en la historia latinoamericana y mundial, que fue la de un socialismo en democracia. ¿Por qué esta etapa del periodo de 6 décadas que van entre década del 10 del siglo XX y la década del 70 es tan notable? Bueno, por un lado, porque se marca quizás más decisivamente que en la etapa anterior un rasgo de la construcción latinoamericana, de su originalidad, que es que en cada nueva etapa aparecen nuevos elementos, nuevos materiales, nuevos actores, nuevas complejidades. Por lo tanto, sin duda este va a ser un periodo en que ese rasgo se acentúa. Sin embargo, el hecho de que aparezcan nuevos elementos, nuevos materiales, nuevos actores, no significa que lo viejo desaparezca y que sea arrumbado ahí en el traste de la historia. No, efectivamente, lo viejo también se mantiene. Y si recurriéramos a la imagen que utilizábamos para caracterizar a la etapa anterior, que le poníamos ese nombre de etapa oligárquica de integración de América Latina a la economía mundial, segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, como una etapa en la cual podríamos utilizar la imagen de las 3 Ds, dependencia, desigualdad, desarrollo. En esta etapa que comienza con la Revolución Mexicana desde el punto de vista regional y con la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista del sistema mundial, podríamos agregar 2 I's. No desaparece la dependencia, no desaparece la desigualdad, pero por otra parte se agregan procesos de innovación tremenda y procesos de incorporación, de inclusión de sectores que hasta ese momento no participaban de manera decisiva, de manera importante, de manera relevante en el modelo económico y político. Por supuesto que interesa precisar cómo comienza esta etapa. ¿Por qué decimos que estamos entrando en una nueva etapa? Bueno, por un lado porque efectivamente ocurre una transformación fundamental en la manera en la cual América Latina está insertada en el mundo. Y ahí la Primera Guerra Mundial es el corte, más que incluso que la fecha que a veces se usa muy repetidamente, que es la Depresión Mundial de 1929-1932. En realidad el corte se da con la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuáles son los elementos de este corte? Bueno, que efectivamente se debilitan las presencia de capital extranjero en América Latina, prácticamente cesa la inversión extranjera, excepto una aparición muy tenue de Estados Unidos durante la década del 20. A partir de la Primera Guerra Mundial, los flujos de capital extranjero disminuyen drásticamente, por un lado, y por otro lado, junto con ese primer dato, se da una disminución de la demanda de las exportaciones tradicionales de América Latina. Las materias primas y alimentos producidos en América Latina son demandadas, pero demandadas en mucha menor cuantía por parte de los países del Atlántico Norte, los países centrales. Esa transformación económica, va acompañada por transformaciones políticas. Y las transformaciones políticas tienen que ver con el hecho de que en varios de los países, sobre todo en los países
centrales de América Latina, México, Brasil, Argentina, Chile, en alguna medida también en Uruguay, se da el ocaso de los regímenes oligárquicos. El ocaso de estos regímenes se produce en algunos casos violentamente, el caso típico por supuesto ahí es la Revolución Mexicana que comienza en 1910, en otros casos se da de manera menos traumática, menos violenta, sin embargo en todos los casos esos regímenes oligárquicos se derrumban. De todas maneras, es obvio que estas transformaciones económicas y políticas también tienen que ver con cambios que se están produciendo en la escena mundial. Y esos cambios impactan de manera muy fuerte en América Latina. ¿Qué cambios se están dando en la escena mundial? Bueno, por un lado se está clausurando y el estallido de la Primera Guerra es lo que efectivamente se toma como el hito central, se está clausurando aquella etapa a la cual se le adjudicó el nombre de la Belle Époque, ¿no? Que la Belle Époque es precisamente el periodo que va desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, en la cual la economía y la geopolítica mundial se habían caracterizado por la expansión del mercado de capitales, la ampliación de un sistema de comercio internacional basado fundamentalmente en el libre cambio y por otro lado claramente en el perfeccionamiento, la acentuación de la hegemonía británica dentro de ese modelo. Y por otro lado, ese modelo económico estaba asociado a que durante un largo siglo en el centro, en el mundo del norte, el noratlántico, si bien se dan conflictos entre los países europeos, guerra entre Alemania y Francia, una guerra entre Alemania también, Prusia en realidad en ese momento, y Austria-Hungría, que finalmente llevan a la formación del Imperio Alemán, la guerra de Crimea. Sin embargo, podríamos decir que desde el fin de las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial hay un largo periodo de paz en el norte, más bien en realidad de baja conflictividad militar. Y por otro lado, esa baja conflictividad militar está acompañado por la coexistencia de modelos políticos diversos. En algunos casos aparecen regímenes oligárquicos parlamentarios liberales, el caso de Gran Bretaña y Francia, por supuesto, típicamente, una modalidad presidencialista en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos se mantiene el esclavismo hasta la Guerra de la Secesión, y por otro lado, en consistencia con eso, subsisten también autocracias despóticas muy fuertes en algún caso, como es el caso de Alemania, un tanto más decadentes, como es el caso del Imperio de los Habsburgo en Viena, Austria-Hungría, y también la autocracia rusa, por supuesto, que es muy importante. El estallido de la Primera Guerra Mundial efectivamente marca la entrada en el mundo en una etapa completamente diferente. Desde el punto de vista económico, a lo que lleva es a una especie de guerra comercial permanente entre las grandes potencias que se manifiesta en el predominio de modelos autárquicos, el proteccionismo. Es decir, que cada uno de los países pasa a depender mucho más centralmente de su propio mercado, de su propia esfera de influencia que del comercio internacional, por un lado, y por el otro lado la Primera Guerra Mundial en realidad lo que está señalando es la entrada en un largo periodo, podríamos decir, de más de 30 años de guerra. No solo de guerra económica, sino de guerra militar. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, que una dura 4 años, otra dura 6 años, en realidad encierran entre sus límites, entre 1918 y 1939, 20 años de guerra larvada. Entonces, mundo en guerra. Dentro de ese esquema, América Latina cambia de una manera fundamental. Primero, hay que destacar algo que a veces no se repara en eso. Porque si la imagen de Europa y del mundo del norte que en la Segunda Guerra Mundial también abarca Asia y África, porque la Segunda Guerra Mundial también, como ustedes saben, se desarrolla no solo en el teatro europeo, sino también se desarrolla en Asia y África. Esa guerra que es mundial no toca América Latina. América Latina es un continente, una región de paz. De paz no solo en el sentido de que
no hay guerras internacionales importantes en América Latina, excepto el caso de una guerra que fue bastante trágica para los dos países, pero desde el punto de vista regional poco importante, como fue la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay en la década del 30, hay en general en América Latina no hay guerras internacionales. Y por otro lado, yo diría, quizás exagerando un poco, no hay revoluciones tampoco. Así como en el caso del mundo del norte, en el extremo oeste de Europa aparece la Revolución Soviética, que va a ser tan importante no solo para Rusia, sino para el desarrollo del mundo durante todo el siglo XX, en América Latina podríamos decir que no hay revoluciones, excepto el caso de México, que sin embargo sigue un curso, como vamos a ver, bastante tortuoso, que lo lleva a ser una revolución que realmente no transforma revolucionariamente a la sociedad mexicana, excepto parcialmente en el ámbito agrario. ¿Qué pasa entonces en América Latina, además de este hecho de que no hay guerras? Bueno, por otro lado se entra en un nuevo modelo económico. Un nuevo modelo económico que un economista colombiano al cual ya hemos recurrido, José Antonio Ocampo, un ex secretario de ACEPAL, un brillante economista colombiano, llama la industrialización dirigida desde el Estado. Fíjense ustedes que Ocampo utiliza este término de industrialización dirigida del Estado en vez del más clásico, el más esquemático, de industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Por qué? Porque Ocampo está queriendo marcar que en la etapa que comienza a partir de fines de la Primera Guerra Mundial, lo que cambia en el modelo económico latinoamericano es cuán decisiva se convierte la regulación estatal de la economía. Y como vamos a ver, esa regulación estatal de la economía no solo tiene que ver con el hecho de que efectivamente el Estado desarrolla nuevas instituciones, los Estados latinoamericanos desarrollan nuevas instituciones, nuevas prácticas que implican intervenir en la regulación de la producción, en la regulación del comercio internacional también, precisamente a partir de la caída de las exportaciones latinoamericanas y también en la regulación de un mercado de capitales que se ha vuelto más débil, precisamente por el enflaquecimiento de las inversiones extranjeras. Junto a esa regulación económica también, y esto es muy importante desde el punto de vista político, vamos a ver, hay regulación de las relaciones sociales. Y en ese sentido, entonces, así como podríamos decir que hay una intervención del Estado, una regulación del Estado en la economía, hay también una regulación del Estado de la política, que es este segundo dato el que ha sido menos marcado por las diferentes visiones con respecto a América Latina, que por supuesto han sido muy importantes durante las últimas décadas.